las células. Porque en neo sería nuevo y oplasia sería formación celular. Entonces sería un crecimiento. Nuevo crecimiento. Y la neoplasia, ese nuevo crecimiento, ¿te define si es benigno o si es maligno? Esa parte sería la parte del tumor. Porque ahí depende. En resumen, neoplasia te define si es benigno o si es maligno. No. No te define. Entonces neoplasia puede ser benigna o puede ser maligna. Neoplasia no te está diciendo que sea maligno, ¿verdad? ¿Qué palabra sí te define que sea maligno? Cáncer. ¿Qué palabra te define que sí es maligno? Cáncer. 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 Entonces neoplasia no es lo mismo que cáncer, ¿verdad? Ya, el cáncer por definición es maligno. Y les aclaro esto porque he escuchado a algunos médicos jóvenes que alguna vez han dicho, es un cáncer benigno. ¿Existe eso? No. Por definición el cáncer es maligno, no hay cáncer benigno. ¿Hay neoplasia benigna? Sí, pero el cáncer benigno no existe. Okay. Pero entonces sí tenemos lesiones benignas y tenemos lesiones malignas. Entonces ahí viene cómo catalogamos a las lesiones benignas. Terminaciones en puma. Y a las malignas, sarcoma. Sarcoma o carcinoma. Depende de qué. ¿De qué? El lugar donde se tejido. Para agrupar el tejido que se encuentran y para poder saber cuál es carcinoma, sí, cuál es sarcoma, nos vamos a ir a las tres las tres capas. Entonces, ¿qué tejidos se derivan del ectodermo? La piel, lo que es Piel, sistema nervioso central, no le vamos a poner piel, le vamos a poner epidermis, ¿ya? ¿Por qué epidermis y por qué no piel? Sí. No, ni siquiera epidermis. No le vamos a poner. ¿Por qué epitelio y no piel? ¿Cuántos tipos de epitelios hay? ¿Pero cuáles son? Plano, estratificado, queratinizado y no queratinizado. ¿Esos son los dos o ese es uno de ellos? ¿Esos son los dos? Entonces, ¿cómo es? ¿Y cómo los dividimos? Por su función. Porque los epitelios tienen muchas clasificaciones, ¿no? Por el tipo de células, lo que creo que tú dijiste, plano, cilíndrico, cúbico, por el tipo, por la forma de la célula. Lo de queratinizado y no queratinizado, por su diferenciación. Pero por su función.
Ya. Revestimiento. ¿Y el otro? ¿Cuál es la otra función de los epitelios? El uno es recubrimiento. Recubrimiento o revestimiento es lo mismo porque está cubriendo o revistiendo algo. Pero ¿cuál es la otra función? Secreción. Ok. Muy bien. ¿Qué tejidos derivan del mesodermo? Músculo. ¿Cuántos tipos de músculo hay? Liso y estriado. Y el cardíaco, que son 3 tipos de músculo, pero básicamente tuvimos que empezar liso y estriado. ¿Qué otro tipo de tejido se origina del mesodermo? ¿El riñón es un tejido o es un órgano? Cartilaginoso, sanguíneo. ¿Qué más? Tejido adiposo. ¿Qué más? Conjuntivo. ¿Qué más? ¿No hay más? Adiposo. ¿Qué más? Fibroso ya lo hemos puesto como conjuntivo. ¿Cuál es la célula principal del tejido conjuntivo? No, el colágeno son las fibras, pero ¿quién produce esas fibras? Fibroblasto. El fibroblasto. Por eso el fibroblasto está dentro. El fibroso está del tejido conjuntivo. ¿Qué más? ¿Qué otro tejido se origina del mesodermo? Los vasos vasculares. ¿Qué más? 2, 4, 6, 8. Falta uno más. Sistema nervioso periférico. ¿Ok? Ya. Una vez que hemos dividido todos los tejidos en quienes se originan del ectodermo y quienes se originan del mesodermo, ahora les vamos a poner estas denominaciones. ¿Ok? El epitelio de revestimiento, ¿qué tipo de epitelio es? Epitelio plano, ratificado, queratinizado o no queratinizado, cualquiera de los dos, ¿ya? Pero ese se llama carcinoma. Al glandular, Adeno. adeno. Exacto. Entonces, si una neoplasia se origina en el estómago, ¿será carcinoma o adenocarcinoma? Si se origina en el esófago, carcinoma. Clarísimo, ¿verdad? Aquí, todo lo que tenemos en el mesodermo o en el tejido mesenquimal, tenemos los tumores benignos y malignos. Si un tumor benigno del músculo liso, ¿cómo se llama?
sarcoma o leiomiosarcoma. Por ende, todos los tumores que se originan del mesodermo son sarcomas. Entonces, ¿cuántos son? 9. ¿Ya? ¿Qué más? El músculo estriado, rhabdomioma o rhabdomiosarcoma. Del tejido óseo, osteoma o osteosarcoma. Cartilaginoso, condroma o condrosarcoma. Del conjuntivo, fibroma o fibrosarcoma. Del adiposo o de los linfáticos, linfangioma o linfangiosarcoma. De los vasos, hemangioma o hemangiosarcoma. Del sistema nervioso periférico, ¿qué células se envuelven? ¿Cómo se llama lo que se envuelve al nervio periférico? La mielina. ¿Quién produce la mielina? Las células de Schwann. ¿Y cómo se llamará el tumor de las células de Schwann? Schwannoma. ¿Y si es maligno? Schwannosarcoma. Tumor maligno de las áreas periféricas. Schwannosarcoma. Ok, hasta ahí. Carísimo. Pero hay excepciones, siempre hay excepciones. Vamos a ver las excepciones. Hemos dicho que lo benigno termina en coma o en carcinoma. No, en lo maligno en carcinoma. Pero el melanoma, ¿qué es? ¿Benigno o maligno? Maligno. Ya. ¿Y cuál es su célula de origen? Los melanocitos. ¿Y dónde se originan los melanocitos? ¿Dónde se originan los melanocitos? ¿Dónde están los melanocitos? ¿Dónde están los melanocitos? ¿En qué parte de la piel? Porque la piel tiene epidermis, dermis e hipodermis. Epidermis. Entonces, ¿dónde se originan los melanocitos? ¿Dónde se origina el epidermis? Del ectodermo se origina la epidermis, pero los melanocitos no se originan del ectodermo, se originan del neuroectodermo, igual que el sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener melanoma como maligno, que es del sistema nervioso central, otro tumor del sistema nervioso central. ¿Qué son los gliomas? En las células de la glía. ¿Y el glioma es benigno o es maligno? Maligno. Maligno.
grado de maligno. El glioma es un tumor benigno. Es un tumor benigno. Solo, estamos viendo ahora excepciones, ¿verdad? Solo que el glioma tiene grados. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. El 1 y el 2 son considerados benignos. El grado 3 y 4 son considerados malignos. Pero todos empiezan por grado 1. O la gran mayoría. Hay un pequeño grupo que debuta como grado 1. Y cuando es grado 4, ¿cuál sería el nombre? Gliosarcoma. No, era llamado antes sí era llamado gliosarcoma. Pero su nombre no es gliosarcoma, es glioblastoma multiforme. ¿No lo han escuchado? Este es uno de los capítulos de Grey's Anatomy. ¿Tampoco ven House? Doctor TV. Por lo menos nosotros hacemos un poco de clínica, ¿no? Que son interesantes. Vean esos capítulos, chicos, les va a ayudar en serio a razonar, van a ir pensando junto con ellos qué puede ser, qué exámenes les van a pedir. Ok, la otra excepción está en el linfoma. ¿Qué es el linfoma? Células mieloides. ¿Por aquí qué dicen? Neoplasias del tejido linfoide. Linfoma. Su célula de origen es el linfocito. ¿Ya? Entonces estaría dentro de este grupo. ¿Verdad? Solamente que este grupo es especial, es bien complicadito, tiene muchos tipos de neoplasias, porque si vemos, hay 3 tipos de células en la médula ósea, que son el origen. ¿Cuáles son? 1, 2 y 3. ¿Cuáles son las 3 células, las 3 series medulares? La serie linfoide, Los glóbulos. Glóbulos rojos, blancos y megacariocitos. Ahora sí lo ponemos en bonito porque los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y los megacariocitos es en sangre periférica. Pero nosotros estamos hablando de médula donde se origina. Entonces, serie mieloide, serie mieloide, serie eritroide y serie megacariocito. ¿Ya? Mieloide, mieloide, eritroide y megacariocítica. ¿Ok? De la serie mieloide, lo primero que hace es dividirse en 2 grupos: granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos son neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Y los agranulocitos, no, los mastocitos tienen un montón de gránulos, monocitos y linfocitos. Entonces, la célula de origen de los linfocitos es la misma que de la célula mieloide. ¿Se dan cuenta, no? Mieloides y linfoides son la misma célula madre que en algún momento se... ¿Ok? Entonces, cuando yo hago referencia al linfoma, solamente me estoy refiriendo a los linfocitos, pero no a los granulocitos en general, a los otros mieloides. Y no vamos a entrar en esos detalles porque es un tumor súper raro. Pero aquí se llama linfoma. Excepción porque solamente lleva la parte de O. ¿Ok? Y la célula de origen, linfocito. Muy bien. Empezamos
cuadrito que hemos repasado? No, está más claro para hacer, para ver lo de la nomenclatura, ¿verdad? Ya, muy bien. ¿Qué vas a mencionar? No van a hacer ninguna pregunta, estoy escuchando muchas preguntas y nadie quiere preguntar en voz alta. También. ¿Nadie quiere preguntar? Bueno, nadie quiere preguntar de leucemia, si está bien. ¿Nadie quiere preguntar? Pues, ¿qué vamos a hacer? Muy bien. ¿Qué ven ahí? Tejido adiposo, benigno o maligno. ¿Y cómo sé que es benigno? ¿Por qué? Porque se parece a su célula de origen, ¿verdad? Se parece a una célula de grasa, una bola de grasa. El lipoma es básicamente una bola de grasa. Entonces, se parece a su célula de origen. Entonces, vamos a poner a mayor aumento. ¿Y qué vemos aquí? Muchos adipocitos que tienen más o menos el mismo tamaño, más o menos la misma forma y que sus núcleos son más o menos iguales. Son un promedio, ¿verdad? Bastante regular. Todas las células son promedio de todas. Entonces nos dice que sí es algo benigno porque no tiene criterios de malignidad. Entonces, ¿cuáles son los criterios de malignidad? Pleomorfismo. Pleomorfismo, anaplasia, mitosis Atípica. atípica. ¿Qué más? Desmoplasia. También podría ser. Desmoplasia. ¿Qué es la desmoplasia? Cuando las fibras de colágeno engloban al tumor o al envaso. Sí, pero Es una respuesta adaptativa que tiene el propio tejido. es una respuesta del mismo cuerpo porque está reconociendo que esas células no son normales. El cuerpo responde tratando de delimitarlas o de dificultar su crecimiento. ¿Ya? ¿Qué más? Polaridad. Desorganización, Polaridad. pérdida de la polaridad. ¿Qué significa eso? Pérdida de la polaridad. Ya, eso lo vamos a ver más en epitelios. Pero esto está haciendo más informal. En el epitelio se ve bien clarito eso. Creo que la próxima semana vamos a verlos, ¿no? Sí, ahí sí vamos a ver. Ya. ¿Qué más tiene eso? Ah, alguien dijo que estaba bien delimitado, creo. Nadie dijo, entonces no. Otros criterios macroscópicos, todos los que me han dicho son microscópicos y están bien, pero macroscópicos, La cápsula. que hay una cápsula. Sí. ¿Y qué es la pseudocápsula? No, los benignos también pueden tener pseudocápsula. De hecho, la diferencia entre una cápsula y una pseudocápsula es que la cápsula es completa, ¿ya? Es una capa fibrosa alrededor que es completa. Pero la pseudocápsula es incompleta, es como que está aquí, pero aquí ya no. Entonces, es incompleta, ¿ya? Y de hecho, el lipoma es uno de los tumores que tiene pseudocápsula. ¿Ya? Entonces, aquí tienen el tejido adiposo, nos vamos a la periferia y ven esa capa gruesa, ¿verdad? De fibrosis. Ya vamos a seguir esta misma capa y van a ver que va adelgazando hacia la periferia, ¿ve? Va adelgazando y en algún momento se pierde, se hace discontinua. Ahí se perdió, ¿verdad?
Aquí está el último rasgo de esa fibra, pero aquí se descontinúa. En algún momento, que ya no lo tenemos en el corte, va a volver a aparecer. O sea, cápsula hay, pero no es completa. ¿Ya? Eso es pseudocápsula. Entonces el linfoma tiene una pseudocápsula. ¿Qué más? Básicamente eso. Pero ¿cómo yo sé que esta célula se parece a su origen? Por la forma. ¿Han visto un liposarcoma? No, a ver, vamos a ver un liposarcoma para comparar. ¿Ya? Este es un lipoma. Estamos hablando de este lipoma. Ya. Ok. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre grasa amarilla y grasa parda? ¿O es lo mismo? La grasa parda sí presente en el momento de nacer. ¿Y dónde más la encontramos? ¿O qué otros? ¿Dónde más la podemos encontrar? ¿Cómo? ¿En la neurona? No, ¿La raíz de mielina? no, tampoco. Los animales que hibernan. Toda la grasa que tienen los animales que hibernan, porque recuerden que cuando los animales se meten a hibernar, están 3 meses sin comer, ¿verdad? Y todo lo que les aporta energía es la grasa parda que tienen. Pero nosotros no hibernamos. Digo que no tenemos grasa parda, pero al momento del nacer la grasita que cubre a esos bebés sí es grasa parda, ¿ok? Y esa grasa parda se caracteriza porque la grasa amarilla tiene como una sola vacuola, ¿han visto, no? Un solo espacio, ya es Una vacuola. una sola vacuola. En cambio la grasa parda tiene muchas vacuolas. Y cuando el liposarcoma se desdiferencia, es decir, deja de parecerse a su célula normal y se vuelve más como una célula inmadura, entonces empieza a presentar estos que se llaman lipoblastos. Todo lo que termina en blastos son células inmaduras, ¿ya? Entonces estos son células adiposas inmaduras que se llaman lipoblastos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque se ha desdiferenciado, pierde su diferenciación, ¿ya? Estos son células que vamos a encontrar en un liposarcoma. Hay 4 variedades de liposarcomas, esta es una de esas. ¿Cómo están sus núcleos? Hipercromáticos. ¿Qué más? Dime. Grandes. Y en forma, Irregular. ¿y cómo se llama eso? Amor. Pleomorfos, o sea, hay pleomorfismo, ¿no? Entonces hay hipercromacia, hay pleomorfismo. No se ve en mitosis, pero sí se nota bastante los núcleos, ¿verdad? Okay. Vamos a ver otro tipo de liposarcoma. Es el que está. Miren, donde dice ahí bien diferenciado, ven la imagen, se parece a un lipoma, ¿verdad? Se parece a un lipoma, solamente que esta vez tiene como tractos fibrosos que se meten en medio de las células. ¿Ya? Eso no es normal, un lipoma no hace eso. Y cuando se presenta eso, ya hay que sospechar que esto es un liposarcoma. El detalle está que este liposarcoma se parece mucho a un lipoma. Como se parece mucho a la célula de origen, es bien diferenciado. A medida que va perdiendo esta diferenciación, o sea, ya no se parece tanto, se va perdiendo la diferenciación. Este es un desdiferenciado. ¿Por qué? Porque estas células de aquí también son lipoblastos. Ya ni siquiera se ven como grasas parda, ¿verdad? Solamente se ven como células fusiformes, neoplásicas, azules, bien azules, pero también es un liposarcoma. Esta es la característica de este liposarcoma desdiferenciado,
es que siempre está al lado. Esto parece tejido normal. No, también es un liposarcoma. Bien diferenciado al lado de un desdiferenciado. Siempre van juntos los dos. Porque si solamente tuviéramos esto, imagínense lo difícil que sería de reconocer que esto es un liposarcoma. ¿Verdad? Entonces, así se va desdiferenciando desde las células que van apareciendo aquí con estos tractos fibrosos. Miren, sus núcleos se hacen más visibles de lo que se veía en el lipoma, ¿no? Un lipoma bien diferenciado, un lipoma desdiferenciado. Hay 4 tipos de liposarcoma, que se decía. Uno es bien diferenciado, el otro es desdiferenciado. Hay otro tipo que les he mostrado hace rato, que es el de pleomórfico, liposarcoma pleomórfico, y hay una cuarta variedad que se llama de células redondas. No lo conocen. ¿Ya? Entonces, el lipoma, ¿por cuál vamos? ¿Ya? El lipoma también tiene ciertas características, porque el lipoma, a pesar de que es un tumor súper común, ¿verdad? Es un tumor súper común. Cuando pasa de los 10 centímetros, y hay que sospechar que sea un liposarcoma bien diferenciado. Han visto que el bien diferenciado es bien parecido al normal, ¿verdad? Entonces, cuando mide de más de 10 centímetros, y hay que empezar a buscar áreas fibrosas. Pero en estas áreas fibrosas, por ejemplo, como aquí, no se ven los núcleos que se veían en el otro, ¿verdad? Aquí. No se ven esos núcleos más grandes, ¿no? Entonces, cuando miden más de 10 centímetros o cuando se encuentran en el retroperitoneo o en miembros inferiores, hay que empezar a buscar esto podría ser un liposarcoma bien. Si no, un lipoma, los lipomas no crecen. Entonces, el tiempo de crecimiento de un tumor, así como cuando veíamos que un tumor, si es bien delimitado, lo más probable es que sea benigno, ¿verdad? El tiempo de crecimiento también nos dice mucho, porque un tumor maligno tarda en crecer, su crecimiento es bien lento. En cambio, un tumor maligno crece más rápido. ¿Por qué? Habíamos dicho que uno de los criterios eran mitosis atípicas, ¿verdad? Tiene mayor cantidad de mitosis normales y mitosis atípicas. Entonces, un tumor maligno crece más rápido. Si ustedes ven que aumenta de tamaño rápidamente, hay que pensar que es algo. ¿Ya? Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta sobre los lipomas? Ok, ¿qué es esto? Útero. Músculo. Es un leiomioma. Un leiomioma. El leiomioma, igual volvemos a decir, es un tumor bien delimitado. Este también suele ser pseudoencapsulado, pero muchas veces, ¿se acuerdan que en el lipoma se veía esa capa fibrosa de la cápsula, pseudocápsula, porque no era completa? Este también es pseudoencapsulado, pero su capa no es tan bien delimitada, no se nota mucho, pero en estos, miren, si hay una característica bien interesante, es que esto es músculo normal, ¿ok? Y aquí abajo está mi leiomioma. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tienden a separarse, porque está bien delimitado del resto del músculo, ¿ya? Primera cosa, está bien delimitado del resto del músculo. Entonces puedo ver este efecto. Miren, entonces puedo delimitar casi todo mi leiomioma. Sí, ¿verdad? Yo me estoy dando la vuelta entera y está todo el leiomioma ahí bien delimitado, y alrededor este tejido muscular normal, ¿verdad? Otra característica es, me gusta, crece desorganizadamente. En el tejido normal, aquí, como que tenemos orden en la forma en la que están las fibras, ¿no? Fibras para un lado, fibras para el otro. No se olviden que el útero tiene 3 capas y que el lugar más frecuente de los leiomiomas es el útero, ¿no? Entonces, el útero tiene 3 capas. Entonces, voy a tener unas oblicuas, unas transversales, otras circulares y unas oblicuas, ¿ya? Pero aquí puedo ver en el leiomioma que el crecimiento es desorganizado, va para cualquier lado de las fibras. Como remolino, creo que Como se le dice. remolinos. De hecho, ponemos la macroscopía del leiomioma. De hecho, cuando los vemos en la macroscopía, se ve
ven bien delimitados y miren, sí se ven los como remolinos que decíamos que forman las fibras, ¿verdad? Entonces vemos estos remolinos y esta es como que la mitad del leiomioma, pero la parte de afuera, la que está en contacto con el resto del útero, se ve así. Y recuerden que les había dicho que son bien delimitados y que pueden separarse del resto de la pared, ¿verdad? Entonces, por este mismo hecho de que pueden separarse, se pueden hacer miomectomías, es decir, solamente sacar todo el mioma sin necesariamente sacarle todo el útero. ¿Ya? Pues por eso se puede sacarle los miomas, pero no sacarle el útero. Pero va a depender eso de la localización del mioma también. ¿Okay? Estos miomas son muy, muy frecuentes y pueden ser muy pequeños, desde medio centímetro hasta, como les comentaba, el más grande que he visto, unos 50 centímetros, 30, así. Pero ahora, imagínense un liposarcoma, porque habíamos dicho que los liposarcomas, si son más de 10 centímetros, hay que sospechar que es un liposarcoma, ¿verdad? Entonces, tengo un liposarcoma de 30 centímetros. ¿Cuánto creen que pesa un liposarcoma, una bola de grasa de 30 centímetros? 2, 3 kilos, ¿verdad? Ya, ahora imagínense un leiomioma del mismo tamaño. 5. 8. Puro músculo. Puro músculo. Una bola de músculo de ese tamaño. 8, 10 kilos. Bestia. No, de hecho, la otra vez me mandaron un leiomioma que me lo mandaron partido porque no entraba en la bolsa del tupper. Literalmente medía así y pesaba como 20 kilos. Pasa, en serio, pues. Pasa por descuido de la paciente. ¿Quién no se va a dar cuenta si lleva 20 kilos? ¿No? Pero bueno, pasa, es bastante frecuente en las zonas periféricas del país. ¿Okay? Entonces, por esta misma característica que tienen, que los leiomioma son bien delimitados, se los puede sacar sin necesidad de hacer histerectomías. Entonces, como estos leiomiomas también suelen producir mucho sangrado, le sacan el... y además, dependiendo del tamaño y la localización de los miomas, también pueden producir abortos. Entonces, muchas veces se sacan los leiomiomas para reducir el dolor, el sangrado y para poder facilitar un embarazo, ¿no? Ok, ahora, la localización más frecuente, habíamos dicho, el útero. Pero en realidad, los leiomiomas pueden originarse a partir de cualquier lugar donde se encuentre el músculo liso. Entonces, si yo les digo que un hígado tiene un leiomioma, ¿me creen o no me creen? ¿Tiene músculo? No. Sí. No tiene sentido, ¿no? Pero el hígado tiene vasos y los vasos tienen paredes de músculo. Entonces, ¿puede tener o no puede tener? ¿Puede existir un leiomioma dentro de un hígado? Puede ser. Sí puede. De todo el lugar donde se originan, o sea, de todos los lugares donde hay músculo. De hecho, los vellos que tenemos en la piel tienen un musculito chiquito que se llama músculo erector del pelo, ¿recuerdan? También pueden originarse leiomioma de ahí. Ahorita estábamos buscando un reporte de caso. Miren, macroscópicamente se ve como este. Ahí, como ese nódulo de ahí, ¿ven? Solamente como un nódulito. No quiere. Baje más, lo mío. ¿Qué es eso? Ese. Se nota aquí el epitelio. No sé si ustedes pueden ver aquí en el epitelio. ¿Ya? Y a partir del músculo erector del pelo se ha desarrollado todo este crecimiento. ¿Ya? Y esto es una tinción de una histoquímica que es la desmina.
La desmina y la actina son proteínas de contracción, ¿recuerdan, verdad? Sí, sí. Ya, entonces con tinción de desmina, aquí estoy demostrando que el origen de este nódulo es muscular. Y esta neoplasia es originada a partir del músculo erector. ¿Ok? Entonces, al final, los leiomiomas, si bien son los más frecuentes en el útero, y eso sí tenemos que saberlo y tenerlo claro, pueden originarse en cualquier lugar del cuerpo donde haya tejido muscular liso, o sea, donde haya vasos, o sea, En todas partes. todo el cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Listo. Y la última lámina. Esta tercera lámina, ¿se acuerdan cómo venía? ¿Se acuerdan el diagnóstico? ¿Papiloma? ¿Es el papiloma? Una verruga. Ay, de todo nuestro repasito que habíamos hecho nos faltó repasar. ¿Cómo se llama la contraparte? En los sarcomas, en los mesenquimales vimos que cuando era benigno terminaba en oma, ¿verdad? Ya. Pero cuando es epitelial y se deriva de un epitelio de revestimiento, se llama papiloma, la lesión benigna. Y cuando se origina de un epitelio glandular, adenoma. Exacto. Papiloma, epitelio de revestimiento, y adenoma si es glandular. Pero hay que recalcar que los crecimientos de las glándulas, al igual que hemos visto aquí el leiomioma, los adenomas suelen ser crecimientos glandulares localizados y forman nódulos también, ¿ya? Como el adenoma tiroideo, ¿ok? O el adenoma, la hiperplasia benigna de próstata viene formando adenomas, nódulos, ¿verdad? Ya. Pero cuando hablamos de adenomas en el tracto digestivo específicamente, el adenoma implica de por sí un grado de displasia, ¿ya? El adenoma en tracto digestivo implica un grado de displasia. Entonces ahí siempre hay que diferenciar si es displasia de bajo grado o displasia de alto grado. ¿Por qué? Y hay otra cosa que hay que aclarar aquí. Todos los tumores mesenquimales, que por eso les he hecho esta clasificación, todos los tumores mesenquimales o son benignos o son malignos. Muy, demasiado muy rara vez se transforma. ¿Ya? La probabilidad de transformación de un leiomioma a un leiomiosarcoma es de 0.002%. O sea, así de raro. Entonces, en general, o son benignos o son malignos, pero si son malignos, nacieron malignos. O sea, desde el principio eran malignos. ¿Ya? ¿Qué pasa con los tumores epiteliales? Ya sean de revestimiento o glandular, tienen una historia natural de la evolución, historia natural de la enfermedad, ¿verdad? Una historia natural de la enfermedad en la que se origina como lesión benigna y que luego adquiere displasia de bajo grado, de alto grado, y luego se transforma en carcinoma o adenocarcinoma. ¿Ok? Los tumores epiteliales tienen esa historia natural de la enfermedad. Los tumores mesenquimales no son benignos o son malignos. Muy rara vez. ¿Ok? En este caso, en esta lámina, lo que vemos es una neoplasia epitelial, ¿verdad? Una proliferación epitelial donde no vamos a encontrar, a pesar de que diera la impresión de que esto se está metiendo hacia el estroma, hacia la dermis, ¿no? No hay hipercromasia, no hay pleomorfismo, no hay mitosis atípicas, no hay ninguno de los criterios de malignidad que habíamos mencionado. ¿Ya? Entonces, como no hay nada, esto es una proliferación benigna. Como está localizada en un epitelio de revestimiento llamado papiloma. Ahora, los papilomas suelen estar asociadas a infecciones víricas. El HPV en el caso de cervix, papiloma, ¿ya? Pero en el caso de las verrugas, no, los
son otra cosa. Las verrugas vulgares están asociadas a herpes. ¿Ya? Podemos ver lo otro. Esta corte es un poco complicado, ¿verdad? Vamos a quitarle un poco de aumento por la forma en la que tiene. ¿Okay? Pero vamos a poner ahorita un gráfico donde muestra bien bonito por qué se ve esto. Ya. Si yo tengo un corte así como el que se ve aquí, lo que voy a ver es esto, ¿verdad? Pero si yo tengo un corte que se ve así, lo que voy a ver es lo que estábamos viendo nosotros. Ahora sí se entiende, ¿verdad? El corte. Ya. Si yo tengo un corte aquí, voy a ver algunas lagunas de estroma y otras de epitelio, porque mi corte está hecho para este lado. Entonces hay que saber interpretar también los cortes, ¿ok? Ya. Entonces lo que veíamos era un crecimiento del epitelio, pero de este otro lado, ¿verdad? Un crecimiento del epitelio. Aquí, por ejemplo, estos crecimientos implican que como crece este epitelio y como hay aumento del número de células, básicamente una hiperplasia, ¿verdad? Entonces, ese aumento del número de células está requiriendo mayor cantidad de nutrientes. Si hay mayor cantidad de células, necesito nutrir más mis células, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se forman estas estructuras que aquí son como los troncos de los árboles, ya por el tronco pasa toda la nutrición para las hojas, ¿verdad? Ya, entonces se forman como estos troncos que se llaman cores fibrovasculares. Fibro, porque aquí lo que tengo es tejido fibroso, y vascular porque ese tejido fibroso está sosteniendo los vasos. Y a través de esos vasos estas células se nutren. Entonces cuando los veo aquí, cuando veo el corte, lo que tengo es el core fibrovascular y el epitelio alrededor. Si ubican un coliflor, ya. Si cortan el coliflor, han visto que algunos se ven las lagunas de las raíces, o sea, de los tronquitos, y el coliflor en sí, en la periferia, igualito. Esto es igualito, ¿ya? Da más o menos esa. Es más, ¿me entienden, verdad? Ok. Volveremos a la lámina, entonces. Ahora sí se entiende, ¿verdad? El corte. Ya. Entonces se dan cuenta que los cores, en estos cores fibrovasculares, lo que voy a tener es este estroma lleno de vasos, ¿verdad? Que van a estar nutriendo al crecimiento de estas células. ¿Ok? Creo que así se entiende un poco más cómo está esta lámina. Pero básicamente lo que voy a tener, los vasos y el crecimiento. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, esos circulitos que se ven son los vasos, ¿verdad? ¿Estos? Ajá. Sí, son los vasos. Ay, el corte está transversal. En vez de mostrarse así, se está viendo al revés. Y el rosado más bajito vendría a ser esas fibras que Esto. tienen a los... Ajá, ese tejido fibroso que tienen a los vasos. Que contienen los vasos. Esto se llama entonces core fibrovascular. Y el core es el tronco fuerte, ¿verdad? Core fibrovascular. Sí, pero yo no lo entendía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre leucemia y linfoma? Que nadie ha querido preguntar. ¿Cómo? Solo te escuché linfocitos. Es que yo ya tengo otra diferencia, que es más que todo una le da a adultos y otra a niños. Ya, las dos te pueden dar en los dos. Sí, Tanto en niños como en adultos. Para la leucemia linfocítica aguda creo que sería para niños. ¿Cómo? En la leucemia. Linfocítica aguda sería para niños y No. No. A ver, primero, que tanto la leucemia como el linfoma da en niños y da en adultos. Primera cosa. Segunda cosa, tanto la leucemia
linfoide como leucemia mieloide dan en adultos completos. Ya sí es cierto, es más frecuente en niños que en adultos, o en adultos mayores, que es el otro grupo donde se presenta. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre leucemia y linfoma? Las células, sí, tienen dos características específicas. ¿Qué me dices de las células? ¿Lo puedo repetir más fuerte? Ahora con seguridad, pero fuerte. Las células progenitoras de la línea hematopoyética. Exacto. Tal cual. Las células progenitoras, es decir, células inmaduras, o sea, blásticas, son las que están presentes en la leucemia, independientemente de si es linfoide o si es mieloide. Si es una leucemia mieloide, son blastos mieloides; si es una leucemia linfoide, son blastos linfoides. Entonces, la primera, como te dije, son dos, ¿verdad? La primera es que las leucemias básicamente están compuestas por células inmaduras, blastos, ya sean linfoides o mieloides, pero blastos, ¿ok? Esa sería una diferencia, pero hay otra diferencia, porque no todas son blastos. Por la ubicación tal vez, porque Por la ubicación. leucemia es en las líneas de tanto blanca como roja, pero en la sangre, y los linfomas se dan a nivel de ganglios. Solo que te cambiaría una cosa. Las leucemias son en la línea blanca, tanto mieloide como linfoide. Eritrocitos como tanto linfoide como mieloide, en cambio los linfomas son. Sí, esa es otra diferencia, pero ahí son dos criterios distintos, porque, ojo, los linfomas ¿ya? Están formados por células linfoides maduras ya activadas, o no activadas pero maduras, ¿ya? Y que se producen en órganos sólidos. ¿Y por qué digo órganos sólidos? Porque pueden originarse tanto en ganglios como en regiones extraganglionares, como las mucosas, ¿ya? Entonces los linfomas, para generalizar, los linfomas se originan en órganos sólidos, o los linfomas se encuentran localizados en órganos sólidos. Las leucemias se encuentran en la sangre. Primero. Segunda cosa, otra vez, las leucemias generalmente son más plásticas y los linfomas son más maduros, células maduras. Ok. Pero hay un excepto, como en todo lo que vemos en medicina, hay un excepto. Hay algunos linfomas, o sea, células maduras que pueden ser B o T, ¿ya? Hay algunos linfomas que infiltran la sangre, ¿ya? Y cuando debutan, o sea, cuando se los diagnostica en sangre, se llaman leucemias. Pero no porque tengan blastos, sino porque están en la sangre. ¿Entienden? Ese es el excepto, ¿ya? Para cosas, o sea, la definición grande es, si tiene células inmaduras, es leucemia, ya sea mieloide o linfoide. Y si es linfoide, puede ser B o puede ser T. ¿Ok? Si son células maduras, es linfoma. Si está en un órgano sólido, es linfoma. Si está en la sangre, es leucemia. Pero, excepto, hay linfomas que pueden entrar a la sangre y llamarse leucemias. O, dicho de otra manera, linfomas que pueden leucemizar. ¿Se dan cuenta? La diferencia, ¿verdad? Entonces, si lo vemos desde el otro punto de vista, ¿las leucemias podrían infiltrar un órgano sólido? O sea, si de un lado invaden, del otro lado no podrían invadir. Digo,
Sí, porque la sangre va a todos los órganos. También se puede, sobre todo cuando lo hacen la leucemia mieloide, leucemia inmadura, primero inmadura, segundo, además, mieloide, ya una leucemia mieloide que invade un órgano sólido, puede hacerlo solamente en un caso, es súper raro y cambia de nombre, se llama sarcoma mieloide. Sarcoma, ¿por qué? Órgano sólido y además derivado del mesénquima, ¿verdad? Del mesodermo. Pero eso es algo raro. Por eso no lo iba a mencionar. Pero sí, que se les quede claro que es linfoma y que es leucemia. Y la otra cosa, es un poco más vida, ya no, ¿no? Eso no. Listo. ¿No hay preguntas? No sé. El linfoma solo con la leucemia.